Señor, gracias te damos en esta noche por tu amor. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo y que tu palabra, Señor, cale en nuestros corazones en esta noche, que nos conforte, que nos consuele, que nos desafíe, Señor, que nos des esperanza, confianza, Señor, seguridad, firmeza en nuestro corazón, Señor, a través de ella. Que tu Espíritu Santo, Señor, cumpla ese propósito por el cual vino, Señor, para redarguirnos, Señor, para enseñarnos, para guiarnos, Señor, a través de tu palabra, para mostrarnos lo que realmente debemos estar mirando, Señor, en este tiempo en el que estamos viviendo. Oramos, Señor, y ponemos este tiempo y este estudio, Señor, en tus manos. Te pedimos, Señor, háblanos a nuestro corazón. En nombre de Jesús. Amén. Salúdense allá en su casa. Bueno, hoy día comenzamos esta serie de enseñanzas a través de la red, a través de internet, sin presencia de ustedes que están ahí ahora viéndonos ahí por el internet. Y hasta que veamos cómo va la situación, vamos a estar siempre informando, vamos a estar manteniendo la información y tomando decisiones de acuerdo a lo que el gobierno y el Ministerio de Salud va a ir indicando a medida que pasen los días. Hoy día lo que quiero hacer es compartir, no vamos a estudiar Eclesiastés, sino vamos a estudiar un par de pasajes en las Escrituras en donde vamos a hablar acerca de estos tiempos en los que estamos. Y uno lo que mira es que en estos días hay mucho temor y temor con este virus que existe de la familia de los coronavirus, ¿ya? Que está trayendo bastante incertidumbre. Y a la vez también la prensa y la información a veces que se maneja por los canales que no son los adecuados, sino que sencillamente por el internet cualquier persona sube cualquier información, que se murieron 8.000, que se murieron 20.000, que se infectaron 400.000, y en realidad no hay mucha certeza en muchos de estos informes que se dan por medio de la red. Entonces, esto ha provocado que la gente esté viviendo con temor y los mismos creyentes están viviendo con temor. No tienen esperanza en eso. Y yo quiero que a través del estudio que vamos a hacer esta noche, también si usted tiene petición de oración, la pueda ahí, si nos están viendo por el Facebook, la ponga ahí en el Facebook y vamos a estar al final de este estudio orando por aquello que usted a lo mejor esté necesitando y también a lo mejor la situación en la que esté viviendo. Pero vamos a plantear tres preguntas que yo creo que es importante mirar en esta noche. Primero, ¿cuál debe ser nuestra actitud como cristianos en estos días? ¿Qué esperanza tenemos y qué esperanza transmitimos a la gente? Y vamos a mirar eso a través de lo que dice el Señor en su palabra. Estamos en lo que se conoce como una pandemia, ¿ya? Una propagación mundial de una enfermedad. Están muchos países, pero al menos han habido 4 pandemias de influenza en los 20 y en el siglo XIX y también en el siglo XXIII. Y lamentablemente esta ha sido bastante mediática, porque tuvimos esta influencia del H1N1 y una gripe bastante fuerte donde se calcula que pudieron haber muerto más o menos como 500.000 personas, ya según los datos de del Centro de Control de Prevenciones de Enfermedades de Estados Unidos. Entonces, hemos tenido enfermedades o pandemias más fuertes y más graves que esta. Hay una que mató casi un 40 o 50 millones de personas, la famosa gripe española por ahí, por 1918. Entonces, esta enfermedad
y yo no voy a hablar mucho de esto, pero sí solamente para recordar, es una enfermedad que nace ahí en Wuhan, en China, y producto de una manipulación, según lo que se dice, de ingesta de animal, y esto produjo esta enfermedad o esta infección, ¿ya? Por un virus que realmente se llama el SARS-B o CoV-2, que ese es el nombre, y aparece por primera vez en el 2019. Y es una enfermedad que produce problemas respiratorios y fiebre y tos y una serie de cosas. Y si alguien tiene un problema de ese tipo de respiración, va a producir problemas a sus pulmones probablemente o causa neumonía. Entonces, y se transmite generalmente de una persona a otra a través de que una persona estornude o tosa cerca de otra persona. Por eso dicen que debe haber una distancia más o menos de 1,5 metros, 2 metros entre persona y persona. Va a traer ciertos síntomas que a veces se pueden confundir, y por eso a veces eso provoca también más inseguridad. Lo importante aquí es que hay personas de más alto riesgo que otras. En este caso se dice que son las personas mayores y también con alguna condición médica, ¿ah? Que a veces complique un poco, pero esto puede darle a cualquier tipo de persona. Los porcentajes y los índices de mortalidad que esta enfermedad puede producir, de acuerdo a los expertos, está variando, y parece que va a ser menos de lo que todos estaban pensando. Pero esto está provocando muchos problemas, está provocando pánico, está provocando que cualquier cosa que aparece en la red, la gente grita y se estresa por respecto a lo que escucha, dice, que se murieron 20. Entonces yo creo que aquí hay que tener claro, como nosotros como cristianos, primero el Señor dijo en Mateo 24 que en los últimos días, en los últimos tiempos, iban a haber este tipo de situaciones. Iban a haber enfermedades, iban a haber este tipo de situaciones que son parte de la vida de este planeta. Lo importante es cómo nosotros lo afrontamos. La primera pasaje que quiero mirar en esta noche está en el Salmo 112. En el Salmo 112, versículos 7 y 8. Y el salmista dice esto: no tendré temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Luego dice en la primera parte del versículo 8, asegurado está su corazón, no temerá. Entonces por eso he llamado este estudio, este mensaje, en corazón seguro y firme. Y fíjense, el salmista dice aquí que no voy a tener temor de malas noticias. Estamos viviendo en un tiempo donde hay malas noticias. Las malas noticias siempre nos rodean, nos llegan todos los días, ¿ya? Nos pueden llegar noticias malas de nuestra familia, de nuestra salud, de los negocios, ¿ya? De la gente que no conoce a Dios, de la cultura, de la política. O sea, constantemente estamos nosotros teniendo información de noticias malas. Guerras, problemas en el Medio Oriente, ahora este asunto de este COVID-19 que nos está afectando, que a la vez esto va a traer problemas serios económicos y mucho desempleo, que yo creo que eso es algo que también tenemos que ponerlo en oración. A veces no va a ser tanto el daño en la salud, pero sí va a traer un gran problema en la economía con estos cierres que se han hecho, especialmente en países que dependen del turismo. Y lamentablemente eso va a provocar muchos problemas económicos si no se toman las medidas adecuadas y no se toman medidas con el factor pánico de por medio, sino razonables, medidas que realmente vayan a producir una ayuda para los trabajadores y aquellas personas que van a quedar sin trabajo, sin empleo. Entonces, todo esto son malas noticias. A lo mejor le dijeron, no sé, si esto no se arregla de aquí a 5 días o a una semana, va a perder su trabajo. Malas noticias. Vemos que cada día hay más información sobre situaciones del clima y esto, las sequías y el agua y terremotos y todo lo demás. Entonces, ¿cómo es posible enfrentar todo esto y permanecer sobrio?
y no entrar en pánico. Esta es la pregunta. Y aquí el salmista nos dice que no tendrás temor de malas noticias. Tu casa no está segura, tu familia no está segura, ¿ya? Es algo que nosotros vemos. Tu dinero no está seguro, el mundo no está seguro. Por eso algunos dicen que la única forma de escapar de las malas noticias es muriendo joven. Pero a la vez, si te mueres joven, tu muerte va a ser una mala noticia para alguien más, para tu familia. Entonces aquí estamos viendo en ese constante temor de estas malas noticias. Y aquí hay dos posibilidades con respecto a esto, es tomar esta situación y hay gente que es destrozada por estas malas noticias, ¿ya? Entran en histeria, comienzan a hacer cosas que probablemente se van a arrepentir, entran y se meten en el alcohol, en las drogas, otros entran a pensar en quitarse la vida y lamentablemente hay mucha gente que lo toma de esa manera, mucha gente. Pero también hay otros que lo van a tomar con calma, lo van a tomar mesuradamente, dicen, bueno, se acabó esto, vamos a empezar de nuevo y vamos a ver cómo empezamos. Entonces la pregunta es, ¿cómo ellos pueden manejar esto? ¿Qué tipos de personas son las que pueden manejar esto? Fíjense aquí, en este salmo nos da algunas características, cualidades de estos hombres, de estas mujeres que pueden manejar este tipo de tragedias de esta manera, de una manera mesurada, confiada, con esperanza. En el versículo 1 vamos a mirar rápidamente este salmo, algunas características. Habla de un hombre que teme a Jehová. Entonces la primera característica de una persona que va a poder tomar estas informaciones, estas malas noticias que van a venir y se van a seguir multiplicando probablemente, es un hombre temeroso de Dios. Es un hombre que teme en Dios. Y cuando hablamos de temer a Dios, estamos hablando de un hombre que tiene una profunda reverencia a Dios, pero a la vez también de un hombre que se para delante de Dios con un asombro increíble, delante de quién es Él, por quién es Él. Entonces, aquí es primero una persona que teme a Dios, cree en Dios y sabe que Dios está por encima de todo. Ha aprendido, una persona que teme al Señor es la persona que ha aprendido a decir, el Señor reina. Y yo creo que eso es lo que hoy día estamos viendo en menor cantidad. Muchos cristianos no están viendo esto. Ay, es que el coronavirus y corren. Ya está bien, no, si usted lo quiere hacer, hágalo. Pero perdemos la perspectiva y perdemos también el mensaje. Y el mensaje es que el Señor reina, el Señor no está muerto, el Señor no está sorprendido por esto, el Señor no fue tomado de sorpresa por este coronavirus. Y no dijo, ay, ¿qué voy a hacer? No, sencillamente el hombre que teme al Señor sabe quién es Él, que Él está por encima de todo, reverencia su nombre, reverencia quién es Él, se para con asombro delante de Él, porque no sabes qué es lo que va a hacer, pero tú sabes que algo va a hacer y puedes reconocer que el Señor es el que reina. Lo segundo que este hombre hace y puede ayudarlo a mantenerse firme y en medio de estas tragedias, en medio de estas malas noticias, nos dice ahí en el versículo 1 también, dice que se deleita en sus mandamientos en gran manera. Entonces teme a Dios y ama la palabra de Dios. O sea, son dos cosas muy importantes en la vida del cristiano. Temer a Dios y reconocer que la palabra de Dios nos da a nosotros información suficiente, que en los últimos tiempos muchas de estas cosas que nosotros estamos viendo aquí ya estaban profetizadas, que iban a ocurrir. Cuando leemos de amenazas de Rusia contra Israel, de que Rusia está allá en Siria, de que Irán está allá en Siria, de que los turcos y todo lo demás, esto es algo que no nos debe sorprender porque estaba escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla de que van a venir pestes, terremotos. La palabra de Dios nos dice que van a venir hambruna, pestilencia. En Lucas 21-28 dice que la gente va a ver el mundo y se va a dar a entender que no hay salida y van a buscar en dónde encontrar salida. Y eso es porque es una persona que conoce la Escritura y puede darse cuenta de los tiempos en los que estamos.
Pero también nos dice en el versículo 4 que resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. O sea, es una persona que resplandece, una persona que ama, una persona que realmente muestra la luz de Cristo en su vida. No somos groseros ni nada de eso, sino al contrario, amables, mostrando a Cristo en nuestra vida. Pero también nos dice que es una persona clemente, misericordioso y justo. Es una persona llena de compasión y justicia, una persona que teme a Dios, una persona que ama la palabra de Dios, una persona que es amable, una persona que tiene compasión, una persona que hace justicia, características. El, en la vida de amor es la evidencia. La Escritura dice que el fruto del Espíritu es amor. Y el amor es el signo de una vida llena del Espíritu Santo. Amor. Juan, en 1 Juan, nosotros hemos acabado de terminar la primera carta de Juan. El apóstol Juan nos dice que debemos amarnos unos a otros. La característica del amor. Ahora, no somos justos por lo que somos, por lo que hacemos, sino somos justos por la fe en Cristo Jesús. Entonces, esta es una persona que tiene estas características, que es justo, que ama y permanece, dice su justicia, para siempre. Es perdurable, porque no es nuestra justicia, la justicia es de Dios. También nos dice que esta persona, en el versículo 5 de este salmo, que es un hombre, dice el hombre de bien tiene misericordia, presta, gobierna sus asuntos con juicio. O sea, es generoso, pero a la vez es sabio. Listo para ayudar a alguien que lo necesita, pero con sabiduría. Reparte, da a los pobres, dice el versículo 9, generoso hacia los pobres. Pero fíjense, también es interesante que este hombre también tiene enemigos. En el versículo 9 dice, le verá el impío y se irritará. Un hombre que se comporta generosamente, generoso con los pobres, un hombre que está lleno de compasión, de justicia, un hombre que es amable, un hombre que ama la palabra de Dios, un hombre que teme a Dios, va a tener enemigos, va a ser odiado, va a ser odiado. Entonces, el hombre puede ser conocido tanto por sus amigos como por sus enemigos. Entonces, estas son las características que hablan de este hombre que puede estar firme, confiado. Y el secreto de su valentía, ¿dónde está? Nos dice ahí en el versículo en donde estamos 7 del Salmo, dice, su corazón está firme y seguro. Un hombre que tiene convicciones claras. Un hombre que se puede parar firmemente. Una convicción es una creencia sólida y firme que está basada en la palabra de Dios. Entonces, estas personas tienen estas convicciones. Son hombres y mujeres que tienen su corazón firme, convicciones firmes, que nada los va a apartar, convicciones firmes en quién es Dios, convicciones firmes en quién es nuestro Salvador, convicciones firmes en lo que la palabra de Dios dice. Entonces, eso es característica de estos hombres. Por eso dice que puede estar ahí firme, con valentía, ese es el secreto. Pero no solo eso, sino que también una persona que tiene un corazón que está firme es una persona que tiene una fe también inamovible, fe que no puede ser movida. Y aquí la pregunta que cabe es, ¿en dónde está depositada o en quién está depositada nuestra fe? Porque eso es lo que hace inamovible nuestra fe. Si está en mí, en las circunstancias, en lo que yo pueda hacer, o en Cristo, en Dios, va a ser totalmente la diferencia. Totalmente la diferencia. Entonces, fíjese, la valentía, el coraje, no es un asunto de músculos, es un asunto de corazón. Y eso lo va a determinar lo que hay en nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que hay hoy día en nuestro corazón? Eso va a determinar nuestras convicciones, eso va a mostrar nuestra fe, eso va a mostrar la audacia con la que tenemos para vivir en estos tiempos en los que estamos viviendo aquí. Y lamentablemente hay muchas personas que son como las aguas a veces, van y vienen aquí. Entonces fíjense, es un asunto del corazón y no del músculo. Su corazón está fijo porque dice que está confiado en Jehová. En Jehová. ¿En quién estamos confiando nosotros hoy día? ¿En el sistema de salud?
Estamos confiando en que si yo me resguardo en un lugar voy a estar seguro. Y que no digo que no lo hagan, no digo que no se lave las manos, no digo que tosa y estornude de la manera que se debe hacer, usando pañuelo desechable o pañuelo de tela. Pero si eso es lo que a usted le da seguridad y confianza, entonces podemos salir lastimados. No estamos confiando en nosotros mismos. La verdadera confianza está en Jehová. Todo mi vida se relaciona con mi relación con Dios. Y eso es lo que nos da confianza. Es que si yo manejo las circunstancias, entonces todo va a salir bien. Hay gente que tiene confianza en las circunstancias. El problema es cuando estas circunstancias en las que el hombre está depositando su confianza dejan de funcionar. ¿Qué va a ocurrir? Cuando lleguen las noticias malas va a ser quebrado. Quedará indefenso. Entonces nuestra confianza es en Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios está detrás de las circunstancias. Nunca nos olvidemos de eso. Dios está en control. Sí, el Dios de este mundo, Dios le ha dado para que haga y deshaga, pero Dios aún está en control. Dios aún está sentado en su trono. Entonces el salmista dice aquí que estas personas son aquellas que confían en el Señor, aquellas personas que están seguras en el Señor o reconocen quién es Él. Hombres que temen a Dios, hombres que están en la palabra, hombres que aman a Dios, hombres que depositan toda su confianza en Él. Aquí estoy. Yo no puedo. Yo puedo hacer lo humanamente posible y Él va a hacer lo imposible. Yo descanso en Él. Ahora la pregunta que uno debe hacerse es, ¿quién es este Señor en el cual confiamos? ¿Quién es para usted? ¿Quién es en el que usted está confiando? Ve aquí, si vamos rápidamente al capítulo 111 del Salmo 111, nos da aquí algunas características de este Dios en quien debemos confiar y en el quien deberíamos estar confiando y en el quien deberíamos sentirnos seguros, porque no hay otro lugar más seguro en el que estar, que es la mano de Dios. Primero, en el versículo 2 nos dice que grandes son las obras de Jehová. Estamos confiando en un Señor que hace grandes obras, no pequeñas obras, grandes obras. Estamos confiando, dice el versículo 3, en un Señor que dice que la gloria y la hermosura es su obra. Aquí. Sus obras son gloriosas, hermosas, preciosas. En este Dios en el que confiamos. Pero también nos dice en el versículo 4 de ese capítulo que es clemente y misericordioso es Jehová. Estamos confiando en este Señor que es misericordioso, amable, lleno de compasión con usted y conmigo. Un Dios, nos dice el versículo 5, que siempre se acordará de su pacto, un Dios fiel, un Dios amoroso, un Dios verdadero, un Dios justo. Aquí. Entonces, el hombre cuyo corazón está fijo en Dios, se convierte en una distribución, en un distribuidor para Dios. Comienza a alcanzar a otro. Comienza a mostrar este amor a otro. Ahora, en este tiempo en el que vivimos, ¿qué es la señal? ¿Cuál señal estamos mandando nosotros como cristianos? Primero, como cristianos no somos inmunes a los problemas y las dificultades. Vamos a tener a lo mejor menos problemas, menos dificultades, es posible, pero vamos a tenerlas. Entonces, cuando el hombre recibe las noticias malas, tiene ciertas características, ciertas marcas, y lo que lo van a marcar y lo que lo van a distinguir de los demás. Fíjate aquí, nos dice que este hombre pone su corazón firme, o su corazón está firme, porque está confiado en Jehová. Una marca de una persona que recibe una mala noticia y que está confiando en Dios a pesar de todo esto, es que va a seguir confiando en el Señor. ¿Cuál es la razón? Primero, nunca olvidarte que Él nos ama. Primera de Juan 4:10. Él nos amó primero. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo
que envió a su Hijo unigénito, porque nos amó. Segundo, saber que Él siempre está con nosotros. Con nosotros. Por eso, pase lo que pase, puedo confiar en Él. En Hebreos 13:5 dice que no te desampararé ni te dejaré. Isaías 41:10 también dice lo mismo. Sé que Él está para mí. Es en ese Dios en el que estamos confiando. También entender, como dice Pablo en Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan a bien, que todas las cosas funcionan a bien. No es que todo va a salir bien, pero al final Dios va a hacer lo que tenga que hacer y eso va a ser lo mejor. Y también entender que Él es el que me sostendrá. El domingo leímos el Salmo 91. Y ahí no es un cliché. Si para ti es ese Dios, bueno, ese es el que te va a proteger. Y lo importante es entender que cualquier cosa que pase en nuestra vida, nunca debemos entrar en un pánico, nunca debemos entrar en turbación. Y este es el segundo pasaje que quiero ver en Juan, en el capítulo 14, versículo 1. Porque a veces Dios va a permitir. Y cuando Dios permite algo, ha pasado el filtro del amor y nunca va a ocurrir algo que venga a destruir nuestra vida, sino siempre Dios va a sacar lo mejor de eso. Entonces, cuando el Señor nos permite eso, debemos mantenernos firmes y no turbados. Fíjense, en el capítulo 14 de Juan, en el versículo 1, Jesús ahí con sus discípulos en este sermón que Él empezó con ellos desde el capítulo 13 de Juan, está ahí comiendo la Pascua con los discípulos y el Señor le dice a Pedro, tú me vas a negar, todos me van a dejar y yo me voy a ir. Imagínense, han estado 3 años y medio con el Señor, dependiendo de Él, confiando en Él. Y ahora el Señor le dice, tú Pedro, que te crees el mejor que todos, me vas a negar. Y todos ustedes no se crean mejor porque todos ustedes me van a dejar, me van a abandonar. Y además yo me voy a ir, pero no los dejaré huérfanos. Entonces, estaba Jesús hablando de eso y probablemente vea lo que dice aquí, no se turbe vuestro corazón. Si Él dice que no se turbe vuestro corazón, eso indica que con todo lo que el Señor Jesús les dijo a ellos estaban turbados. Comenzaron así, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Quién nos va a ayudar ahora? Si Él ya no va a estar más aquí. ¿En qué mundo estaban viviendo? Ellos sabían que estaban viviendo en un mundo hostil, estaban viviendo en un mundo que no seguía a Jesús. En realidad los religiosos querían matar a Jesús. Y obviamente ellos decían, ¿y ahora quién nos va a poder cuidar aquí? Aquellos, estos hombres que estaban con él, después de haber estado con Jesús, imagínense, con él, que llegaron a amar, a confiar, a depender de él por todo este tiempo, y ahora él venga y les dice, ¿sabes qué? Me voy a morir y los voy a dejar. Y voy a morir en una cruz aquí. Más ellos probablemente pensaban, no, ahora el Señor va a establecer su reino, pero nos viene a decir algo totalmente diferente. Totalmente diferente. ¿Qué vamos a hacer sin Él? Y a veces esa es la pregunta que nosotros hacemos, equivocada. ¿Nos va a ayudar Dios en esto? Claro que nos va a ayudar Dios en esto. Porque Él prometió que no nos iba a dejar. No nos iba a dejar. Y es más aún, a veces nuestra fe falla. Fracasamos en la hora de la crisis, en mostrar nuestra fe. Le pasó a Pedro. Pero aún así, Dios lo restauró aquí. Entonces, cualquiera de estas condiciones a veces en las que podemos estar viviendo pueden destruirte si no estás depositando tu confianza en la persona correcta. Y ellos estaban ahí atribulados aquí. Él les estaba hablando de que me lo voy a dejar. Lo amaban, pero no querían que él se fuera aquí. ¿Cómo van a vivir sin él? Y aquí es donde el Señor los lleva un paso más allá. Y ahí es donde muchas veces nosotros entramos en este juego de la incertidumbre del futuro. ¿Qué va a pasar? Ellos decían, ¿qué va a pasar ahora sin Jesús físico? ¿Qué va a ocurrir con nosotros? Hay personas que mueren 1000 veces antes por un miedo.
y mueren 1000 veces y de muchas maneras, y al final nunca pasa nada. Nunca pasa nada. El punto aquí es, el ayer ya se fue, lo que pasó ayer ya no me preocupa, a menos que me persiga para mañana, lo que ocurrió ayer aquí. Pero ¿cuál es la preocupación de hoy día? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a ocurrir mañana? ¿Cuáles van a ser las noticias que van a dar? ¿Creció esto? ¿Bajó esto? ¿Cuál es la solución? Porque eso va a turbar nuestro corazón y va a llevar nuestra vista a enfocarnos no en Jesús, que es el que está en control. Y Jesús les dice esto a ellos aquí en el versículo 1. Creéis en Dios, creed también en mí. O sea, en otras palabras, el Señor les dice, no se turbe vuestro corazón, están turbados, pero no se turben. Tengan confianza plena en mí. En otras palabras, le dice el Señor, cuando no entiendas algo, sigue confiando. No entienden en ese momento los discípulos lo que el Señor les estaba diciendo. Y a veces nosotros tampoco no entendemos lo que pueda estar ocurriendo. Las cosas no son lo que parecen. Porque, ¿qué están pensando ahora mucha gente? Bueno, ¿dónde está Dios en todo esto? Siempre lo han cuestionado, pero ahora dice, ¿dónde está Dios en todo esto? Todo esto está fuera de control. Y Dios dice, no te preocupes, yo tengo el control. Yo tengo el control. Hay algunos que están diciendo, ay, todo está perdido. El Señor dice, no te preocupes, estoy proporcionando todo lo necesario para que aquellos que creen en Él puedan tener lo que el Señor les ha prometido, salvación para todos. Yo creo que este es un tiempo en donde la gente debe venir a Cristo. Es un tiempo en donde debemos llevar a las personas a Cristo Jesús. A pesar de que pareciera que todos los poderes de la oscuridad están prevaleciendo, pero el Señor dice, la victoria mía es la victoria final, no hay otra, ya la hizo en la cruz. Entonces, la cura para este corazón que está turbado es confía en Dios. Y la esperanza que tenemos, ese es el asunto, el futuro. Porque el futuro está aquí en este mundo para muchos, pero para nosotros no. Vea lo que Jesús les dice, en la casa de mi Padre, ahí en Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Fíjate, les estaba diciendo, me voy, ahora les está diciendo, ¿por qué se va? Voy pues a preparar un lugar a la casa de mi Padre. En el Salmo 23, David habla acerca de la casa del Padre y dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Imagínate esa esperanza. ¿Qué es lo peor que nos puede ocurrir en esta vida para muchos? Morirnos. Y con esta situación que te dé el coronavirus. Ahora, las probabilidades que te mueras son bajísimas. Bajísimas. Pero si te da, a lo mejor vas a tener testimonio para contar cuando te sane. El Señor me sanó. Pero el 0,0,0 es bajísimo realmente. Pero ¿cuál es la esperanza que nosotros tenemos? Es lo que el Señor está diciendo aquí. Voy a preparar un lugar para ustedes. O sea, este no es su lugar. La tierra no es su lugar. Sino que ese lugar está allá en la casa de mi Padre. Y el salmista David decía lo mismo. En la casa de Jehová moraré por largos días. O sea, hay una emoción cada día en el futuro. Y esa emoción no está aquí en la tierra, no está aquí por lo maravilloso que puede hacer este mundo, sino que está allá en los cielos. Por eso el Señor les dice aquí, voy a preparar ese lugar. Fíjate hacia dónde lleva la atención, hacia el futuro. Hacia el futuro. Mira más allá del estrés y de la circunstancia en la que tú estás ahora. Mira a lo eterno. Romanos 8:18 dice esto, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Y a otra versión dice, no son dignas de ser comparadas con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. En 2 Corintios 4:17, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce eterno peso de gloria que sobrepasa
toda comparación. Entonces, como hombres, muchas veces pasamos demasiado tiempo mirando hacia atrás o mirando alrededor. Tenemos que mirar hacia adelante. No hacia atrás, ni a nuestro alrededor, hacia adelante. Hay otros que pasan mucho tiempo mirando hacia abajo o mirando hacia afuera. Lo que necesitamos es mirar hacia arriba. Salmo 121:1. ¿De dónde vendrá mi socorro? Es de allá. Es de allá. Entonces el Señor les está diciendo, no se turbe, crean en mí y vean, hay una esperanza, hay un futuro, hay un lugar en donde ustedes van a pasar conmigo la eternidad. Esa misma promesa es para todos nosotros aquí. Entonces, ¿qué revela un corazón turbado? ¿Qué revela un corazón que no está firme? Un corazón que no está confiado en Dios. Primero, falta de confianza en Jesucristo. Es lo primero aquí. Y lamentablemente hay muchas personas que están mostrando eso. Una falta de confianza en Jesucristo. En Jesucristo. Si realmente creyera que Él tiene el control de las circunstancias que me rodean, ¿cómo viviría? ¿De qué manera yo estaría compartiendo? Y a veces, ¿de qué manera yo muestro esa desconfianza? Es que trato de esforzarme por llevar las cargas, por hacer y mejorar las cosas. Por ejemplo, a veces los pastores llevan las cargas de sus iglesias. Y cuando ya el asunto se hace a veces insoportable, el peso que llevan, ¿qué vamos a hacer? Le preguntan al Señor. Y se nos olvida que el problema no es de nosotros, el problema es de Él. Entonces, lamentablemente, la falta de confianza en Jesucristo es revelada en este corazón turbado. Pero no solo eso, sino que un corazón que está turbado con todo esto es un corazón que está mostrando que tiene una perspectiva equivocada de la vida. La perspectiva equivocada de la vida está teniendo esta persona es una vida que está enfocada en sí mismo, no en Él, no en Cristo. Está enfocado demasiado en lo temporal, no en la eternidad. Entonces sí nos enfocamos en lo eterno poquito, pero más el enfoque es lo temporal, lo temporal. Y lo tercero que muestra un corazón turbado es que no acepta la ayuda del Espíritu Santo que fue dado por Dios. ¿Se acuerdan? Jesús les dice, me voy, pero no los dejaré huérfanos, les enviaré el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esté usted con ustedes. O sea, no van a estar solos. Es el Espíritu Santo para ayudarnos, para guiarnos, para enseñarnos, para darnos perspectiva real. O sea, en otras palabras, Jesús les estaba diciendo a ellos, y es lo mismo que nos dice a nosotros, tu futuro está asegurado en mí. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? ¿Por qué desconfías? ¿Por qué tienes la perspectiva pasajera, la perspectiva temporal, la perspectiva de esta vida y no la eterna? El Señor en muchas oportunidades le dice, no se preocupen del mañana. Ay, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Cómo me voy a vestir? ¿Qué voy a hacer? Jesús dijo, yo me encargo de su mañana. Y eso es algo que no lo vamos realmente a experimentar hasta que permitamos que Él sea el Señor de nuestro mañana. Sino que solamente el del Señor de la hora. Ay, ahora tengo comida, este es mi Señor. Pero ¿y mañana? Esa es la confianza que debemos tener. La gente se preocupa, la gente del mundo está preocupada. Pero vea, el Señor le dice en Mateo 6, las aves del cielo, las flores del campo, yo tengo cuidado de ellas. ¿Acaso ustedes no valen más que eso? Él se va a encargar de eso. Por eso dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué razón? Porque dice aquí, fíjate en Juan, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estar con Él para siempre. Pero a veces nosotros vemos estar con Él. No, ya estamos con Él. Y eso es lo que debemos aprender a vivir con Él ahora, siempre. Saber que Él está ahí, que Él es nuestra esperanza, porque está en nuestra vida.
La esperanza del creyente, ¿cuál es? La vida eterna en Cristo Jesús. Es en Él. Entonces el Señor dice, no se preocupen, no se turben. Más abajo el Señor les dice a ellos, en este pasaje de Juan 14, la paz os dejo, mi paz os doy. Entonces el Señor le dice, no se turben, crean en mí. Pero también el Señor les dice, les voy a dar paz. Pero no la paz que el mundo da. En el Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo habla acerca de esa paz que escapa a toda comprensión humana. Jesús estaba en perfecta paz con el Padre. Por lo tanto, podía estar en perfecta paz consigo mismo. Entonces lo mismo para cualquier persona. Ninguna persona puede tener paz consigo mismo si primero no tiene paz con Dios. Con Dios. Por eso Él está diciendo aquí, yo no les doy la paz que el mundo da. El mundo está buscando paz ahora. Pero dice, yo no les doy la paz como el mundo la da. ¿Cómo te da la paz el mundo? Por un momento. Pero se desvanece. Mira cómo se desvanece la alegría. Así de rápido el mundo. A veces la gente, comenzaste un negocio, compraste un carro, compraste una casa y probablemente vas a perder el trabajo. Y eso que era una alegría ahora se está produciendo una carga. Y ahí se va la alegría. Y comienza a, ¿qué va a pasar? ¿Ves el amor del mundo vulnerable? Hoy día puede ser amado por el mundo y mañana ser el sacrificio del mundo. Y eso es una realidad. Entonces, el Señor les dice ahí en el versículo 27 de Juan, el capítulo 14, la paz os dejo, mi paz os doy. No, dice, os la doy como el mundo la da. Y otra vez, y aquí está un mandato. Fíjate lo que dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. O sea, el Señor les dice, yo les doy paz, crean en mí, tengan confianza, afirmen su corazón en mí, y ahora les dice, hey, ¿son mis seguidores? ¿Son mis discípulos? No se preocupen, no tengan miedo. Entonces la pregunta aquí, ¿qué significa eso? De no estar preocupado o de no tener miedo. Cuando tú te preocupas y cuando tienes miedo, tienes falta de confianza en sus palabras. Estás mostrando eso. Estás reconociendo que crees, pero no crees tanto en realidad. No conoces realmente, no has experimentado el amor de Dios. Si yo desconfío de Dios, si yo desconfío de Jesús, y estas circunstancias me pueden llevar a esto, lo que estoy haciendo es desconfiando de su amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuál es el temor que pueda ser más grande que el perfecto amor de Dios? Que Dios mismo en nosotros. Entonces, debemos nosotros tener en cuenta lo que el Señor está diciendo aquí. El Padre nos ama, se va a manifestar, nos va a dar su Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a estar en nosotros, no nos va a dejar huérfanos y ese amor se va a manifestar todo el tiempo. O sea, imagínate, Jesús les está diciendo a ellos y ya nosotros lo podemos experimentar, es Él y el Padre morando en los creyentes, van a vivir en ellos. Ahora, bueno, nosotros ya sabemos eso. Ahora, lo tremendo de esto y lo increíble es que, ¿qué dice la Biblia? Los cielos de los cielos no se pueden contener. ¿Se acuerdan de Salomón? Lo que dijo. Pero al Señor haré y se voy a vivir dentro de ustedes. Por eso no se turben. Porque ahora ustedes se han convertido en templo del Espíritu Santo que está en ustedes. Vive en nosotros. Si Dios vive en nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y cuando Jesús termina este sermón que comienza en el capítulo 13 de Juan, en el capítulo 16, versículo 33, les dice esto a ellos, a los discípulos. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz. Todo lo que les ha dicho, crean en mí, confíen en mí, les voy a enviar el Espíritu Santo, yo me voy, pero el Espíritu Santo va a estar con ustedes, no los dejaré huérfanos. Y lo más importante, que el Padre te ama. Porque aunque fracases,
Dios te ama. Todo eso se lo dijo el Señor. Por eso les dice ahora, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero, luego dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, ¿qué habían dicho los discípulos antes? Si usted lee un par de versículos antes, dice que los discípulos habían creído. Ahora entendemos. Y el Señor les hace esta pregunta. ¿Ahora creen? Acaban de afirmar su creencia. Si usted dice creer en Dios, Dios dice, ok, ahora que crees, vamos a probar tu creencia. Vamos a probar lo que tú dices creer. Y eso es lo que el Señor hace. Va a seguir haciendo, va a ir probándonos a nosotros. Entonces el Señor le dice, ninguno de ustedes va a quedar conmigo. Todos van a ser esparcidos, me dejarán solo. O sea, el Señor sabe lo que va a pasar. El Señor sabe cómo cada persona va a afrontar esta situación. No lo sorprende. Ay, mire, como José, o como Juan, o como Daniel. No, el Señor sabe aquí. El Señor sabe esto. Y Él sabe que vamos a fallar muchas veces, pero no nos va a dejar. Tu creencia debe ser probada. Lo que tú dices creer y la persona que dice creer va a permitir que tú seas probado. Pero aunque fracases, Jesús dice, el Padre te ama. El Padre te ama. Dice, ustedes me van a dejar, pero el Padre está conmigo. Por eso Juan dice, en estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el capítulo 14, Él les dijo, no se turbe vuestro corazón, crean también en mí. Creed en Dios, crean también en mí. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, ¿cuáles son las cosas que a usted y a mí nos traerán paz en las próximas horas de oscuridad, de incertidumbre que puedan venir sobre este mundo? ¿Sabes cuál es? Es esta declaración en el versículo 27 del capítulo 16 de Juan. Pues el Padre mismo os ama. Wow. Eso es lo que nos da seguridad. Porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. No sé si esto trae paz a su corazón. A mí trae una paz increíble. A pesar de que Él sabe que yo fallo, y a pesar de que entro a veces con un corazón turbado, en desconfianza, aún así, Él me ama. El Padre nos ama. Entonces, cuando fallamos, ¿qué debemos recurrir? A lo que dice Juan aquí, el Padre nos ama. En este mundo vamos a tener aflicciones, Jesús lo dijo. Estamos en un planeta que no es nuestro, somos totalmente alienígenas, no somos de aquí. Entonces este mundo nos va a provocar problemas, va a provocar circunstancias en nuestra vida. Y también todas estas situaciones que vienen día a día. ¿Cuál es la actitud? Confiar. Corazones seguros en Él, creyendo en Él, confiando en su palabra. Tener ese ánimo pronto, o buen ánimo. No andar así como, ay, deprimido, el coronavirus. No, confiad. Ha vencido al mundo. Lo venció. Dios te ama. Y Jesús venció al mundo. Nadie pudo detenerlo, porque se levantó al tercer día de la tumba. Esa es la esperanza y la confianza que tenemos. Él es nuestra paz, Él es nuestra confianza. Aún así, en las batallas que tenemos, podemos tener paz. Termino aquí leyendo Isaías 26:3, que es un pasaje que me encanta a mí. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No hablemos de la paz mundial, hablemos de la paz individual. La paz que realmente es posible. Y esta paz dice que es perfecta. ¿Qué significa paz perfecta? Significa que no hay confusión interna. Que no hay confusión interna. Significa que no hay ansiedad. Significa que no hay preocupación. Significa que hay descanso
interno. Hay confianza. Es lo que significa. Una quietud interior. Como decía Kung Fu Panda, paz interior. Pero aquí viene de Dios. ¿Ya? No es por pensar positivamente, no es por meditar y hacer el triángulo, sino que es en Él. Porque fíjate, ¿cómo puedes encontrar esta paz? Dice el profeta, en aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, en Él. Todos nuestros pensamientos, dice Pablo, deben ser llevados cautivos a Él, en obediencia a Cristo. Es ahí donde está. Pensamientos estresantes van a venir a su vida, sí. No se quede ahí con ellos. No se detenga en ellos. Descarte todo ese tipo de pensamientos. Deje de pensar en lo difícil, en lo imposible que pueda ser. Piensa en el poder de Dios, no en nuestra debilidad. Porque siempre transmitimos nuestra debilidad, no el poder de Dios. Deje de pensar en las derrotas y piensa en la victoria de Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro ayudador. En ti confiamos. Aquí. ¿En quién va a confiar? ¿Cuál es la alternativa que usted tiene hoy día? Real. ¿En quién puede confiar? Consideremos algunas. ¿No? Si usted no confía en Él, va a confiar en la suerte, va a confiar en su habilidad, va a confiar en la ONU, en la caja. ¿En quién va a confiar? En Él. No hay otro. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Paz de Dios no puedes obtenerla si primero no tienes la paz con Dios. De hecho, el Señor dice en el mismo Isaías que no hay paz para el impío. Solamente cuando este hombre viene y reconoce a Jesús como Señor y Salvador, tiene paz con Dios. Entonces ahí Dios provee esa paz que sobrepasa no solamente lo que yo creo, sino lo que todos puedan creer. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ya? Entonces, Dios da paz, tenemos paz con Dios y Dios nos da paz. Esa es la parte de Dios. ¿Cuál es mi parte? Mi parte es mantener mi mente fija en Él. Y Dios se va a encargar del resto. Si yo hago mi parte, puedo estar seguro que Dios va a hacer la suya. Puedo confiar en eso. ¿Quién está en el trono? Dios. No lo pongamos en duda. El que nos creó no nos puede sostener, claro que lo puede hacer. No es un estado de la mente, paz interior, no, es la obra de Dios. En Él confiamos. Entonces comenzamos con Dios, con nuestra paz con Dios y luego podemos tener la paz de Dios. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón? Un hombre que está en guerra con Dios siempre va a estar en guerra consigo mismo. Un hombre que tiene la paz de Dios puede confiar en el Señor y puede recibir la paz. La paz con Dios puede recibir la paz de Dios. La paz con Dios solo es posible en sus términos. Si alguien me está escuchando que no es creyente, primero tiene que haber una rendición absoluta, un arrepentimiento, un pedir perdón y reconocerlo a Él como Señor y Salvador. Y va a poder tener esa paz con Dios. Y como resultado, paz de Dios va a venir a su vida en medio de todas estas situaciones que estamos viviendo. Entonces, sencillamente debemos aprender a confiar en el Señor. Y estos eventos son los que nos llevan a nosotros a poder ver realmente si estamos confiando en el Señor. Como dije, si hago mi parte, puedo estar seguro de que Dios va a hacer la suya. Tenemos que arraigarnos en Él. Nuestro corazón firme, decía el salmista, en Él, seguro en Él, confiado en Él. No se turbe vuestro corazón. En el mundo tendremos aflicciones, pero Dios nos ha dado paz. Confiad, yo he vencido al mundo. Y para poder realmente tener esa paz de Dios, necesitamos tener paz con Dios. Con Dios. Entonces, ¿qué es importante? Es importante
que las personas que no tienen a Dios puedan realmente tener a Dios en su vida. ¿Qué puede hacer usted en este tiempo en el que está en cuarentena? Ore, lea la Biblia, busque la voluntad de Dios para su vida y prepárese para lo que Dios va a hacer en usted y a través de usted cuando salga de ahí. Porque si usted pasa tiempo con Dios, cuando usted salga de este tiempo que va a estar usted con Dios, va a haber una diferencia, no va a ser igual. Cuando alguien está a tiempo con Dios, se nota completamente. Y si no está, comparta de Jesús. No tenga temor de compartir de Jesús, porque Él es la esperanza, porque su corazón está confiado en Él. Hacemos mi parte, sí, llego a la casa, me lavo las manos, ¿ya? Me baño, saco la hora, andan que se sacan la ropa, que la tiran y la incineran ya prácticamente. Es increíble. Y está bien, está bien, ¿ya? Está bien, pero acuérdate que el único que realmente puede proteger verdaderamente a tu familia es Dios. Del pecado o de la enfermedad y del virus más mortal que es el pecado. Nadie más, nadie más. Entonces, entendamos esto. Dios está en control. Si fallamos en nuestra fe, Dios nos ama. ¿Y qué? ¿Vamos a ser iguales? No. Entonces, no se turbe, no entre a correr y en pánico, sino que sencillamente confíen en Dios. Confíen en Dios. Vamos a orar. Y vamos a orar por las peticiones. ¿Alguien puso peticiones? Ok. Personas que están pidiendo por salud, por bienestar familiar, por sabiduría para las autoridades, por trabajo, especialmente aquellas que han perdido su trabajo, para que la iglesia sea luz en este momento. Vamos a orar por eso. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a confiar, a depender, a no estar turbados en medio de todo esto, sino confiados de que hay una mañana, Señor, que va a venir en la cual vamos a estar contigo por la eternidad. Y que estemos preparados, Señor. Así como nos estamos cuidando con todo esto, Señor, de seguir todos los protocolos y todo lo demás, que podamos también seguir todo lo que tú nos dejaste en tu palabra. Que podamos guardar nuestro corazón, que podamos limpiar nuestras manos de toda inmundicia, que nos podamos arrepentir, venir, quitarnos esas ropas de justicia humana que nunca nos van a realmente llevar a ti y ponernos, Señor, la justicia, esas ropas de justicia tuya, Señor, en nuestra vida. Que nos limpies y que nos des, Señor, esa confianza de poder llevar este mensaje a otros. Oramos, Señor, por las familias. Oramos, Señor, para que tú les des salud. Oramos por las autoridades, para que también puedas poner personas ahí que les ayuden a tomar decisiones sabias y que realmente vayan en beneficio de todos, Señor. Por trabajo, porque ya hay algunos que están perdiendo sus trabajos o ya los han perdido, quizás los van a perder. Oramos, Señor, para que tú prepares sus corazones y les muestres también lo que tú quieres hacer. Abra puertas de trabajo y también provisión aquí para ellos. Y que nosotros como iglesia podamos ser luz. Y cuando hablo de iglesia, no me refiero a esta iglesia local, sino a la iglesia universal de Cristo. Que la gente realmente pueda ver una luz brillar y esa seas tú, Señor. Una luz de esperanza, una luz de confianza y seguridad. Que bajo tu sombra estamos protegidos, Señor. Y que sea que vivamos o que muramos, Señor, somos tuyos. Oramos por nuestros hermanos en sus casas, Señor, para que aprovechen este tiempo a los que van a estar ahí. Que tú, Señor, también les puedas hablar, puedas mostrarles, Señor,
lo que tú quieres hacer y que realmente sea un tiempo, Señor, de guardarse. Pero no solamente por lo físico, por la salud física, sino también, Señor, tener ese tiempo espiritual contigo, Señor. Meditando en ti, meditando en tu palabra, orando, Señor, y buscando tu rostro para que tú les muestres, Señor, lo que tú quieres hacer. Esto va a pasar. Y el asunto es, ¿qué hemos aprendido de esto? ¿Cuál es la lección que aprenderemos, Señor? Enséñanos, Señor, tú, que realmente podamos estar confiados y seguros, Señor, de que pase lo que pase, Señor, somos tuyos. Que si fallamos, Señor, tú nos amas, nos restauras. Oramos por provisión para la iglesia, Señor. Sabemos que tiempos son difíciles y confiamos en ti, Señor. Provee para las familias, provee para la iglesia y ayúdanos también a ser ese canal de bendición para otros, Señor. Tú eres nuestro proveedor y en ti confiamos, Padre. Guárdanos, Señor, y continúa tú trabajando en nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, estate tú ahí con los que están en sus casas, Señor, y que puedan reflexionar y meditar y compartir sobre esto, Señor, lo que tú les hablaste en esta noche. Arrepentirse si necesitan arrepentirse. Agradecer si necesitan agradecer. Gozarse en ti, Señor, en esta hora. Que puedan tener ese tiempo, Padre. Te lo pedimos, Señor, y oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nada más recordarles que vamos a seguir de los domingos, el próximo domingo a 9:30, nuestro estudio, vamos a tener el estudio de Segunda de Juan, y vamos a seguir en esta modalidad virtual, ¿me ven? Yo no los veo, pero ahora ustedes me ven, ¿ya? Así es como debe ser como Dios, ¿ya? Yo no sé que si ustedes me están viendo, pero yo sé que hay alguien que me está viendo, lo mismo Dios. Usted no sabe a lo mejor, pero Dios sí lo está viendo. Pero si no nos podemos ver, entonces lo importante es que no perdamos el contacto a través de las redes sociales. Vamos a estar informando si hay algún cambio, pero hasta el 29 de marzo vamos a seguir en esta modalidad de estudios solamente por internet. Y si usted necesita oración, si están los grupos, lo puede poner ahí, o también a través del Facebook puede poner si necesita oración o necesita ayuda en algo, ahí vamos a estar disponibles, confiando en que Dios nos va a ayudar y a guardar durante este tiempo. Entonces, nada más decirles que el Señor tiene un plan, un propósito y quiere usar nuestras vidas. Lo único es que podamos estar disponibles para ser usados. Que Dios les bendiga y si Dios lo permite, nos vemos el domingo 9:30 de la mañana. Vamos a estar conectándonos para el estudio de Segunda de Juan. Amén y amén. Hasta la vista. Esperamos que esta clase de enseñanza bíblica haya sido de edificación para sus vidas. Le invitamos a compartir este material de enseñanza con aquellas personas que usted discipula. También le invitamos a ingresar en nuestra página web www.ministeriocela.com y a nuestro canal de YouTube Ministerio Cela, donde podrá encontrar mucho más recursos para su aprendizaje.